Arquitectura en expansión. Episodio 5. La herencia del hambre. Hambre de ayer, cuando la escasez de los ancestros habita en tu ansiedad. Observen un supermercado, no los productos, no los precios, no la gente que empuja el carrito con la lista en mano. Obsérvenlo como lo que realmente es, un sistema de seguridad. Porque para la mayoría de las personas que caminan por esos pasillos hoy, el acto de comprar comida no es solo nutrición, es una confirmación de que hay, de que alcanza, de que mañana también va a estar. Y para la mayoría, esa confirmación dura lo que dura el viaje de regreso a casa. Pero hay personas para quienes esa confirmación nunca dura suficiente, que revisan la despensa antes de dormir, que sienten algo parecido a la ansiedad cuando el refrigerador empieza a vaciarse, que necesitan saber en todo momento cuánto hay, cuánto cuesta, cuánto alcanza. No porque tengan hambre, sino porque su sistema aprendió mucho antes de que pudieran elegirlo, que el hambre puede llegar sin avisar, y en cuanto llega, no hay tiempo para prepararse. Hoy no vamos a hablar de comida, ni de dinero. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando el miedo a que no alcance viene de un hambre que no es tuya. Bienvenido, bienvenida a Arquitectura en Expansión. El ritual de la noche. Lucas tiene 31 años, un departamento propio y una cuenta bancaria que cualquier persona de su edad considera más que suficiente. Pero cada noche antes de dormir hace lo mismo. Abre el refrigerador, no porque tenga hambre, no porque busque algo específico. Lo abre, mira, confirma. Leche, verduras, sobrantes del martes, queso, frutas, todo en orden, todo en su lugar. Todo ahí. Cierra el refrigerador. Abre la despensa. Arroz, frijoles, latas, pasta, aceite, azúcar. Una fila ordenada de certezas. Un inventario silencioso que solo él conoce. Cierra la despensa y algo en su sistema se asienta. No mucho. Lo suficiente para poder ir a dormir. Si alguien le preguntara por qué lo hace, Lucas diría que es costumbre, que le gusta tener todo en orden, que no le gusta quedarse sin cosas básicas. Y todo eso sería verdad. Pero habría algo que no diría, no porque lo oculte, sino porque no tiene palabras para nombrarlo. Que en los días en que no puede hacer ese recorrido, en los días en que viaja o se queda en casa de alguien, hay una inquietud de fondo que no desaparece del todo. Una sensación de que algo no está asegurado, de que algo podría faltar, de que la certeza que encontró en esa despensa llena no está disponible esta noche. Y eso, aunque pequeño, aunque manejable, es suficiente para que el sueño tarde un poco más en llegar. El precio de todo. Lucas trabaja en finanzas. No es casualidad, aunque él nunca ha pensado en esos términos. Para él es lógico. Siempre fue bueno con los números, siempre supo leer el valor de las cosas, siempre tuvo una intuición precisa sobre cuánto cuesta, cuánto rinde, cuánto alcanza. En el trabajo eso es una virtud, una habilidad que sus colegas reconocen y que sus clientes valoran. Pero hay algo que Lucas hace que va más allá del trabajo. En el restaurante, mientras la conversación fluye, una parte de su atención está calculando el precio del plato del otro, lo que dejará de propina, si la cuenta va a cuadrar de cierta manera. En una reunión de amigos, cuando alguien menciona un gasto grande, un viaje, una compra, un proyecto, hay algo en Lucas que se activa. No envidia, no juicio, algo más parecido a un escáner. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo lo maneja? ¿Le alcanza? No lo dice en voz alta, ni siquiera lo piensa de forma completamente consciente. Es más rápido que un pensamiento. Es una respuesta automática, como un sistema de alerta que procesa información económica, antes de que la mente consciente tenga tiempo de decidir si es relevante. Y Lucas lo llama ser analítico. Que también es verdad, pero hay algo debajo de esa verdad que todavía no tiene nombre. La cocina de la abuela. Hay una cocina que Lucas recuerda con una precisión que no corresponde a la frecuencia con la que la visitó. La cocina de la abuela Petra. Azulejos blancos con borde azul. Una ventana pequeña que daba al patio interior.
el olor específico de algo que siempre estaba cocinándose. La abuela Petra cocinaba en grandes cantidades siempre. Para 4 cuando había 2. Para 12 cuando había 6. De niño, Lucas pensaba que era generosidad, que así era ella, abundante, desbordante, incapaz de cocinar poco. Pero había algo más allá que él no podía ver entonces. La abuela Petra no cocinaba en cantidad por generosidad. Cocinaba en cantidad porque en algún lugar de su sistema, muy por debajo de los azulejos blancos y el olor familiar, vivía la memoria de cuando no había suficiente. Cuando repartir era matemática de supervivencia. De cuando una olla tenía que alcanzar más de lo que podía. De cuando el hambre no era metáfora. Era el peso exacto de un cuerpo que no recibió lo que necesitaba. Petra había vivido tiempos donde escasear no era posibilidad. Era realidad cotidiana. Una realidad que su cuerpo registró con una precisión que ningún año de abundancia posterior pudo borrar del todo. Y entonces, cocinó en exceso el resto de su vida, no como trauma visible, sino como protocolo de seguridad, como la respuesta más lógica de un sistema que aprendió que más siempre es mejor que suficiente. Lucas no sabe todo eso. Sabe que la abuela cocinaba mucho. Sabe que en su casa nunca faltó nada. Sabe que hay algo en esa cocina de azulejos blancos que se instaló en él de una manera que no puede explicar del todo. Pero lo que no sabe, lo que nadie le contó, porque nadie lo vio como algo que contar, es que el ritual nocturno frente a la despensa no es suyo, es de Petra. La transmisión sin palabras. Aquí es donde la historia deja de ser solo de Lucas, porque hay algo que los sistemas familiares transmiten, que no viaja en palabras, no en los consejos, no en las advertencias, no en las historias que se cuentan en las sobremesas. Viaja en los gestos, en los rituales, en la forma en que un cuerpo se relaciona con la comida, con el dinero, con la idea de que algo puede acabarse. Cuando una generación vive escasez real, guerra, hambre, pérdida súbita de todo, el sistema nervioso de esa generación se recalibra. Aprende que la abundancia es temporal, que la seguridad puede desaparecer sin aviso, que acumular es sobrevivir, que un cuerpo que no guarda es un cuerpo en riesgo. Y esa recalibración no se queda en esa generación, se transmite, no como información, como tono, como la frecuencia de fondo que opera en el sistema familiar. El nieto que nunca pasó hambre, pero que revisa la despensa antes de dormir. El hijo que creció en abundancia, pero que siente ansiedad cuando el saldo bancario baja de cierto número. La hija que no vivió la guerra, pero que no puede tirar comida sin sentir algo que no sabe nombrar. No es neurosis, no es falta de racionalidad, es la lealtad biológica a una experiencia que el sistema nunca terminó de cerrar. El cuerpo de Lucas no tiene hambre de hoy. Tiene memoria del hambre de Petra, y antes de Petra, de quien vino antes que ella. Una memoria que no necesitó palabras para transmitirse, que viajó en la cantidad de comida que siempre había en la mesa, en la forma en que se hablaba del dinero en esa casa, en el gesto exacto con que la abuela revisaba la alacena antes de apagar la luz de la cocina. Lucas aprendió ese gesto sin que nadie se lo enseñara, porque los sistemas no necesitan enseñar lo que ya está en el aire. Solo necesitan repetirlo suficientes veces para que el cuerpo lo registre como propio. La noche que algo cambia. Lucas está en la casa de su novia, Camila. Es tarde. Han cenado. La conversación se fue apagando de la manera tranquila en que se apagan las noches buenas. Camila duerme y Lucas está despierto. No por algo en particular, por esa inquietud de fondo que conoce tan bien. Se levanta, va a la cocina de Camila, abre el refrigerador. Está medio vacío. Yogur, algo de fruta, condimentos, una sobra pequeña, lo suficiente para mañana, quizás lo suficiente para pasado. Lucas lo mira un momento, cierra el refrigerador y se queda ahí, de pie en la cocina oscura, con una incomodidad que no puede justificar racionalmente. No es su refrigerador, no es su despensa, no depende de lo que haya aquí para comer mañana. Pero el sistema no procesa eso. El sistema procesa hay poco. Y con esa señal,
Activa lo que siempre activa. En ese momento, en esa cocina que no es la suya, Lucas hace algo que no había hecho antes. En lugar de regresar a la cama, se sienta en la silla de la cocina y se pregunta algo que nunca se había preguntado en voz alta, ni siquiera internamente. ¿Por qué me importa esto? No la respuesta de siempre. Soy ordenado, me gusta tener todo listo, soy precaución. La pregunta real, ¿de dónde viene esta sensación específica de que un refrigerador medio vacío es una amenaza? Y en silencio, en esa cocina que no es la suya, sin buscarlo, aparece la imagen de la abuela Petra, los azulejos blancos, la ventana pequeña, la olla siempre demasiado llena. Y algo en Lucas entiende algo que no puede terminar de formular todavía, pero que se siente como el inicio de una distinción. Reordenamiento. El cambio de Lucas no ocurre porque deje de revisar la despensa. Ocurre porque la relación con ese gesto se transforma. Sigue abriéndola, a veces, menos que antes, pero cuando lo hace, hay algo nuevo disponible en ese momento. Una pregunta que antes no existía. ¿Esto es mío o es de Petra? No como acusación, no como distancia de su abuela, como distinción. Porque Lucas empieza a entender algo que reorganiza todo el mapa. El hambre de Petra fue real. El miedo de Petra fue legítimo. La respuesta de Petra fue lo más inteligente que su sistema pudo construir con lo que tenía en ese momento. Pero ese momento ya pasó, y Lucas no está en ese momento. Lucas está en otro lugar, en otro tiempo, con otra realidad. No heredó escasez, heredó el miedo a la escasez. Y esa diferencia, aunque parezca solo semántica, lo cambia todo. Porque el miedo a la escasez puede revisarse, puede actualizarse, puede ser reconocido como una instrucción de otro tiempo, que ya no necesita ejecutarse con la misma urgencia. Lucas no se convierte en alguien que no cuida sus recursos, no se convierte en alguien que derrocha o que ignora el valor de las cosas. Eso también viene de Petra, y eso sí es suyo. Lo que empieza a soltar es la vigilancia constante, la ansiedad de fondo que se activa cuando algo no está lleno. Esa parte no era información, era alarma. Y la alarma fue diseñada para un mundo que ya no existe. La última imagen de este episodio es simple. Lucas en su cocina, una noche cualquiera. Un refrigerador a medias, no lleno, no vacío, suficiente. Y Lucas que lo mira, y que esta vez puede pensar esa palabra sin que algo en su sistema la contradiga de inmediato. Suficiente. Y que eso, por primera vez, se siente como verdad. Impacto. Esto no era una historia sobre acumulación, era una historia sobre lo que ocurre cuando el cuerpo hereda un miedo que en su momento fue la respuesta más inteligente disponible, porque la abuela Petra no estaba equivocada. En su mundo, en su tiempo, en su realidad, acumular era sobrevivir, vigilar era proteger, que no faltara era la victoria más concreta de cada día. El problema no es lo que hizo Petra. El problema es que el sistema no actualizó la instrucción cuando el mundo cambió. Y entonces, el miedo siguió viajando, de cuerpo en cuerpo, de generación en generación, sin que nadie lo eligiera, sin que nadie lo viera, hasta que alguien, en una cocina que no es la suya, a las 2 de la mañana, se hace la pregunta que nadie se había hecho antes. ¿De dónde viene esta hambre? Porque hay hambres que no son del cuerpo, son de la historia. Y mientras no se distingan, ninguna despensa va a ser suficientemente llena. Ningún saldo va a ser suficientemente seguro. Y el cuerpo va a seguir en alerta por un peligro que ya no existe, pero que alguien, antes que tú, vivió con una intensidad que su cuerpo nunca olvidó. Y te lo dejó a ti, sin quererte hacer daño, sin saber que lo hacía. Te espero en el siguiente episodio. Arquitectura en expansión. Observación en Axia, reflejo humano.